permiso, mi general. Mi general, excelentísimas, ilustrísimas autoridades, señoras, señores, queridos amigos, buenas tardes. Como muchos me conocen, soy el coronel de Infantería Gerardo López Mayoral Hernández, encargado de la ponencia de vexilología de este instituto y, por tanto, de organizar y conducir este breve ciclo sobre la bandera nacional bicolor, roja y gualda, de 1843. En nombre de mi director, el general Boigas, y de mi subdirector, el general Martínez de Lagos, bienvenidos otra vez a este Instituto de Historia y Cultura Militar en el que vamos a inaugurar dicho ciclo. El tema general de estas efemérides, como ya supongo saben, este año estamos celebrando el 175 aniversario de la unificación de la bandera bicolor roja y gualda con carácter nacional para Ejército, Armada y Milicia, mediante el decreto de 13 de octubre de 1843, firmado por el entonces presidente de Gobierno de orden de Su Majestad la Reina Isabel II y siendo ministro de la Guerra el general Serrano. Con dicho motivo, este instituto, por disposición del general de Ejército, jefe de Estado Mayor del Ejército, viene todavía desarrollando un amplio programa de actos por toda España a lo largo de todo el año y que están consistiendo fundamentalmente en una serie de exposiciones temporales de nuestra colección de banderas históricas de España, cuyos originales, no todos como pueden ver, están aquí, pero sí una réplica de todos ellos, así como de unos paneles textiles ilustrativos en diversos centros de historia militar dependientes de este instituto, Barcelona, Cartagena, Coruña, Valencia, etcétera, así como otros centros militares o civiles, Guadalajara, Bailén, Soria, Cáceres, etcétera, que vienen siendo normalmente precedidas por una conferencia ilustrativa al respecto, haciendo especial hincapié en dicha efemérides. Asimismo, se participa en otras conferencias, como la Cátedra Cervantes de la Academia General Militar, o una próxima mesa redonda en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional a partir de la semana que viene. También quiero recordarles que precisamente el próximo miércoles, este miércoles, nuestro Museo del Ejército inaugura su exposición temporal relativa a nuestra bandera de 1843, rojo, amarillo, rojo, la bandera de todos, 175 aniversario, a cuyo comisario Antonio Manzano van a tener la oportunidad de escuchar dentro de unos breves minutos. Finalmente, hay que reseñar este importante ciclo que cerraremos el miércoles, también con una audición de música marcial y militar relacionada con la bandera antes de llegar al día de la fiesta nacional, el 12 de octubre, fecha casi exacta del aniversario y en la cual tendremos la oportunidad de contemplar el tradicional desfile con algunas de nuestras banderas al frente. No hay que olvidar tampoco que hay otros centros oficiales civiles y otras asociaciones como nuestros amigos de la asociación Retógenes, también que han y están todavía implicados en dar a conocer sus banderas, completando, reforzando y colaborando así con nuestros objetivos generales. Así, iniciamos hoy la primera sesión de dicho ciclo, que va a consistir en la exposición de dos interesantes ponencias. Resumen de respectivas investigaciones y que han sido publicadas en el número extraordinario de la revista Historia Militar, que a este tema se dedica y que tendremos la ocasión de poder presentar probablemente la semana próxima o dentro de 2 semanas. La primera ponencia, a cargo del teniente coronel don Antonio Manzano Lahoz, tiene por título La bandera nacional, situación, propósito y valores en la España de 1843. Y la segunda, también a cargo de nuestro habitual colaborador, alférez de complemento, como él quiere denominarse siempre, Carlos Lozano Liarte, quien hablará sobre las condecoraciones rojigualdas y su relación con la bandera de 1843. Ambos, y el conferenciante de mañana, también conocido, Luis Sorando, experto vexilólogo y colaborador nuestro en el Museo del Ejército, nos informará sobre la bandera roja y gualda antes de su instauración para el Ejército, 1785 a 1843. Todos ellos, con su buen hacer, han investigado a fondo estos temas y en la posterior última sesión, mañana de mesa redonda, pondrán sobre la mesa todos los puntos importantes y aquellos en los que todavía podamos profundizar. Bien, delante de todos ustedes, a quienes invitamos a compartir sus dudas o sus conocimientos. Y paso a presentar brevemente al primer conferenciante de hoy, sin perder más tiempo. Como les decía, Antonio Manzano Lahoz es teniente coronel de infantería, pertenece a la 34 promoción, está en la reserva, es doctor en humanidades y en ciencias sociales,
es experto universitario en museología militar, es el comisario, como les decía, de la exposición Rojo, Amarillo, Rojo, la bandera de todos, 175 aniversario del Museo del Ejército, es vocal muy activo de la Sociedad Española de Vexilología y desde 1998 es colaborador de esta casa en muchos de sus cursos, heráldica, uniformología, vexilología, etc. Es autor de varios libros, entre los cuales podemos destacar las banderas históricas del Ejército Español, en una segunda edición agotada del Ministerio de Defensa, 1996, y tiene una continuación de este libro, que es Las banderas del Ejército Español a lo largo de la historia, siglos XVI a XXI, de 2017, editado por Atenea. Por cierto, creo que está trabajando en la reedición de la segunda edición de este libro, con lo cual es un éxito. Además tiene otros libros, como El Ejército vuelve a ganar batallas, Felipe V, El Regimiento Alcántara, 1911-21, Disipa como el sol las nubes a su paso, y aparte es coautor de otros varios libros, Los uniformes del Estado Militar de 1815, Historia de la Infantería Española, tomo 1, En torno al siglo de oro, Guerreros de la Reconquista, Los realistas 1810-26, Virreinatos de Perú, Río de la Plata y Capitanía General de Chile, y ha escrito numerosos artículos sobre historia de España y del Ejército en editorial Atenea, Banderas, Armas y Cuerpos, Emblemata, Serga, Eurouniformes, Moarra, World Magazine, etc. Además, por supuesto, ha pronunciado numerosas conferencias y cursos sobre la bandera del Ejército. Como ven, es un rico historial, por lo cual no le voy a quitar más tiempo y, con su permiso, mi general, Antonio tiene la palabra. General, con su permiso. Buenas tardes. Voy a pedir disculpas porque el estado de mi voz ahora mismo está en franca recuperación, pero todavía creo que no estoy en el estado ideal para hablar mucho rato, así que si no se me entiende, pues repetiré o aclararé las cuestiones las veces que haga falta. Me presento ante ustedes para trasladar el resumen del artículo que será publicado en breve en la revista de Historia Militar, que he titulado Situación, propósito y valores sobre la bandera nacional en la España de 1843, como resultado de los estudios que los hemos llevado a cabo con la mayor profundidad que ha sido posible desde hace aproximadamente un año, a raíz de asumir el cometido de comisario de la exposición que inauguramos, Dios mediante, pasado mañana por la mañana. Los estudios de esta conducentes a la incorporación al catálogo de la exposición se deben fundamentalmente al hecho de que, a la hora de ambientarnos en el momento histórico sobre el cual celebramos el 175 aniversario, es decir, 1843, pues nos hemos encontrado con que apenas ha habido historiadores del Ejército, historiadores de España, de entonces, del siglo XIX y recientes, que hubieran parado en este momento histórico tan trascendental y que hubieran abordado el análisis no ya de el decreto del 13 de octubre de 1843, sino el por qué. ¿Por qué aparece ese decreto? ¿Por qué en ese momento? ¿Por qué dice lo que dice? ¿Por qué es tan, vamos a decir, elemental? ¿Por qué lo firma el presidente del gobierno, el ministro de la Guerra y el presidente del gobierno? Entonces, con este mar de dudas, pues ha venido una fase muy intensa de estudiar toda la documentación que ha sido posible adquirir en estos meses. Ha dado mucho de sí, a pesar de que la documentación original no era especialmente abundante, pero sin embargo sí ha sido necesario invertir mucho tiempo en hacer comprensible ese momento, ese tiempo histórico por el que pasaba España,
en los primeros decenios del siglo XIX condujeron a la emisión de este decreto. Este decreto, desde mi punto de vista y después de haber estado empapándome todo lo que he podido, ayudado por los otros amigos y colaboradores y estudiosos, historiadores que han abordado otros estudios históricos que van a aparecer a su vez en el catálogo de la exposición, que aún no está disponible, han revelado un tiempo de la historia de España enormemente complejo, en el que había una enorme violencia entre rivales políticos, había un predominio por consideración de la institución militar por encima de las otras componentes del Estado, y que nos han llevado, creo yo, a un conocimiento de estos detalles por los cuales iré desgranando. Algunos serán conocidos, otros quizá no tanto, pero en su conjunto me parece que ha aflorado un retrato de aquel tiempo histórico luminoso, ilustrativo, que carga de valor para los españoles de hoy aquella vieja bandera de los colores rojo, amarillo y rojo, ya era vieja, antigua, más que vieja, en 1843, cuyos valores, tal y como se veían entonces, siguen estando presentes en la ciudadanía hoy en día, exactamente igual, si bien de manera probablemente inconsciente, pero que sin embargo es la que ha motivado el fenómeno que desde hace un año está presente en los balcones de nuestras ciudades, que es exhibir, sacar, mostrar la bandera nacional. Probablemente, en estas palabras me quedaré corto, probablemente no conseguiré transmitir todos los aspectos importantes de aquel tiempo, así que les remito en primer lugar al artículo completo que saldrá en la revista de Historia Militar, y desde luego les invito a todos ustedes que vayan a la exposición. Hay tiempo de sobra para ir a visitarla con comodidad, porque estará abierta varios meses, hasta el año que viene, abril o mayo, depende también si se mantiene el ritmo de visitantes, y allí, mediante más de 100 piezas, unas originales, otras en imagen, se expresará un discurso museológico que revela estas circunstancias, que ahora voy a hacer un esbozo, y que hacen un retrato de aquella época, desde mi punto de vista, novedoso, porque, me repito, yo mismo he sido el primer sorprendido en no haber encontrado en grandes historiadores, y no quiero citar a ninguno, que por su trayectoria, por su prestigio, por su interés en dar a conocer la historia de España, sin embargo, no han pasado, y a veces ni sin citar, el decreto del 13 de octubre de 1843. Sin embargo, y esto también es una conclusión obtenida por mi parte en todo este proceso de investigación, estudio, análisis, síntesis, es que no es tan importante, no fue tan importante el decreto del 13 de octubre de 1843 por sí mismo, sino porque con ese decreto concluye un proceso histórico muchísimo más trascendental, muchísimo más importante, muchísimo más vivo hoy en día, como fue la transformación del ejército real, vamos a entendernos, el ejército real, en ejército nacional. El que en un cierto momento, 1843, a los regimientos y batallones del ejército y de los batallones de marina y las unidades de la milicia nacional se les ordenara cambiar sus banderas, que eran de diversos colores en el ejército, blancas en infantería, estandartes encarnados en caballería, más o menos, azules en artillería, moradas en ingenieros, en batallones de marina también. En este proceso, en lo que respecta al ejército, supone el final de un proceso que empezó durante la Guerra de la Independencia. Y fue lo que sí conocemos por otra parte, por el hecho de que las Cortes eliminaron el requisito de pertenecer a la nobleza o como mínimo a la aristocracia para acabar siendo oficial del ejército.
ahí empieza un proceso que poco a poco irá, por la fuerza de los hechos y también en el terreno de las ideas, como debatían mucho las Cortes de Cádiz, qué es el ejército, para qué lo queremos, qué es el militar, para qué queremos al militar, qué función tiene que tener en la sociedad, es interesantísimo, las citas entrecomilladas aparecerán en los trabajos. Bien, pues ahí aparece poco a poco un proceso, se induce, también no solo aparece espontáneamente, sino que se induce un proyecto que culmina después de haberse concluido la transformación de ese ejército por la sustitución, el abandono de las antiguas banderas, llamémoslas reales, las banderas que las ordenanzas de Felipe V, Carlos III, Carlos IV iban asignando a los regimientos y a los batallones. Así que esto es, desde mi punto de vista, este decreto es el colofón de una gran transformación que nos hace al ejército español actual ser no ya heredero del ejército permanente creado por los Reyes Católicos en aquel embrión del principio del siglo XVI, sino que configura perfectamente el ejército nacional en el que estamos ahora, cuya diferencia es que si el ejército real estaba para ser empleado en la defensa de los intereses del rey o de la dinastía o de la monarquía, este ejército evolucionará para acabar siendo el defensor de los intereses de la nación española, entendiendo que el vocablo nación también evoluciona durante ese tiempo y llegamos al siglo XIX cuajando el binomio nación-estado, es decir, el concepto moderno de nación, que se apoya en la existencia de un Estado que da vida política, burocrática, administrativa, etc., a la nación producto de la historia. Con este planteamiento inicial, voy a recuperar la imagen. Bien, iré acompañando mis palabras con algunas de las imágenes de aquel tiempo y dando las pinceladas principales acerca del papel, para acabar en conjunto dando una imagen acerca de la situación, propósito y valores sobre la bandera nacional de aquel tiempo. Vamos a ir haciendo un recorrido acerca de los grandes actores, los grandes protagonistas de aquel tiempo, y empezamos por la reina regente María Cristina y su hija Isabel II. Fernando VII muere en 1833, decide en su testamento transmitir la corona no a su hermano Carlos, sino a su hija pequeña Isabel, dejando, por decisión de las Cortes, porque allí tenía que pasar por las Cortes el nombramiento de reina regente, queda la titularidad de la corona en manos de la regente, la reina María Cristina. Hemos de tener en cuenta que aquella monarquía, aquella capacidad de acción de la monarquía, del titular de la corona, era mucho más amplio de lo que conocemos ahora, y esto también hay que tenerlo muy presente. Es decir, abandonemos por un poco de tiempo el pensamiento o las ideas que tengamos ahora acerca de la corona, el Parlamento, el Congreso, el Senado, la vida popular, la acción política en las calles, incluso la propia acción del ejército. La reina María Cristina, la reina regente, y luego el regente, tenía muchos poderes comparados con los que tiene su majestad hoy en día. Por ejemplo, nombraba personalmente a los miembros del Senado, diríamos hoy. Los miembros del Senado, la institución actual, eran de nombramiento personal de la reina regente. Por lo tanto, ahí tenía una capacidad de influir sobre la gestión, sobre los procesos legislativos enorme. Tenía potestad para firmar, para dejar de firmar. De hecho, hubo un incidente profundamente, vamos a decir, conmocionó mucho a la vida política cuando la reina regente pensaba no firmar una ley de ayuntamientos, luego decidió firmarla. Es decir, tenía en su mano potestad real de gobernar. De hecho, la reina Cristina
se la conocía también como la reina gobernadora. ¿Por qué? Porque tenía poderes ejecutivos, para entendernos. Espero que se me entienda. ¿Qué pensamiento presidía su acción de gobierno con las limitaciones de ese reparto de competencias entre la soberanía del rey y la soberanía del Parlamento? En primer lugar, proteger los derechos que el rey Fernando VII había transmitido a su hija Isabel II. Por encima de todo, pretendía una reconciliación nacional, porque aquella España del año 33 estaba rota. Estaba rota, y la prueba de que estaba rota desencadena una guerra carlista que dura 7 años. Una guerra civil de 7 años. Una guerra civil crudelísima, con excesos por las dos partes. El resultado, a ver quién restaña las heridas. Bueno, pues la reina Cristina tenía uno de sus propósitos principales en su programa político, diríamos hoy, el de la reconciliación nacional. Y consecuencia de esta actitud al respecto de, digamos, su responsabilidad como gobernante, era no dar opción a las opciones más radicales, porque nada menos que en su discurso de asunción de la regencia hizo una mención explícita, la literalidad saldrá publicada, entre comillas, hizo una alusión explícita a que ya habían tenido suficiente con los excesos del trienio liberal, como diciendo, sí, vayamos camino de implantar y desarrollar el modelo constitucional de funcionamiento de la monarquía, sí, pero con moderación, con mesura, con armonía, despacito, con calma, sobre todo que no haya o que deje de haber enfrentamiento entre las diversas partes de las opciones políticas. Las opciones políticas básicamente estaban divididas en dos grandes partes. Los que creían que no debía cambiarse nada, porque creían que la vida normal, el funcionamiento de la monarquía era suficientemente aceptable con todos sus defectos. Estos eran, vamos a decir hoy, los conservadores. Y había otro gran movimiento que eran los liberales, que este nombre entonces significaba que deseaban mayores niveles de libertad personal, participativa, etc. El choque entre estas dos grandes mentalidades acabó, aparte de muchos precedentes en muchas luchas civiles, acabó estallando con la Primera Guerra Carlista y acabó perdiendo el carlismo, y ahí quedó, vamos a decir, en principio desarticulado, en principio. Luego rebrotarían las sucesivas guerras, pero eso hace que las opciones políticas queden centradas en el liberalismo. El liberalismo, a su vez, estaba dividido en dos grandes opciones. Los que tenían como modelo la Revolución Francesa y los que tenían como modelo la Ilustración. Diferencia de método: la Revolución Francesa se trataba de cortar cabezas, literalmente, mientras que la Ilustración pues, no acudía a esos métodos tan expeditivos, tan violentos, tan crueles y tan... Entonces, esas dos mentalidades en el mundo del liberalismo, queriendo todo el abanico ideológico lo mismo, es decir, implantar un modelo constitucional, sin embargo, estaban enfrentados entre sí radicalmente, no se aguantaban, estaban opuestos unos a otros, estoy simplificando, y básicamente estaban divididos, vamos a decir, en familias. Yo no me atrevería a decir que eran partidos políticos, líneas o agrupaciones o líneas de acción que en aquel tiempo, como hoy también se ve, se expresaba mediante unos lazos de colores, unas escarapelas que se ponía la gente en la solapa, en la chistera, una especie de escarapela. Y estas escarapelas eran de diferentes colores y cada tendencia era, pues, tenía un color distintivo. En aquel tiempo había una tendencia que había elegido el morado, otra eligió el verde, otra eligió el rojo, otra eligió el blanco, otra eligió el amarillo, el color amarillo con los cantos verdes, y otra eligió los colores nacionales como distintivo, como señal de cómo entendían esto de implantar en España la monarquía parlamentaria. Entonces este abanico
de grupos lastra el proceso porque y hay muchos análisis que critican el consumo de energías entre todas estas fracciones, de que gastaban sus energías más en combatirse que en unirse y hacer que progresara mejor el modelo constitucional, el que fuera, pero que avanzara. Es decir, no había avances, lo que había eran luchas constantes entre unos y otros. Volviendo a la reina Cristina, la reina regente, en un cierto momento, debido al gran prestigio que el general Espartero estaba adquiriendo como gran militar, como gran vencedor, que acabó con éxito la Primera Guerra Carlista, fue consultando con el general Espartero diversas cuestiones que le competían a la reina, pero quería tener su opinión. Y hasta hubo un momento en que la reina Cristina planteó al general Espartero si aceptaría que ella, que tenía la potestad, le nombrara presidente del gobierno. El general Espartero le dijo que no, que antes de cualquier acción política, tendría sus ambiciones políticas, dijo que no, que quería acabar antes la guerra y que después ya hablaría. Efectivamente, el general Espartero vence al carlismo, acaba la guerra, la reina Cristina le nombra presidente del gobierno, el general Espartero acepta, y ahí se produce la irrupción de otro gran personaje con el que choca la reina Cristina, que es el general Espartero, Baldomero Espartero. La fama del general Espartero había sido tremenda, había alcanzado ya enormes cotas de fama, de popularidad. Todos los partidos de este abanico de concepciones del liberalismo aspiraban a tenerlo a su frente porque sabían que con él su opción era ganadora. Solo cuando acepta entrar en política, aceptando el nombramiento del presidente del gobierno, se decanta por elegir la opción liberal más radical. Y una vez como presidente del gobierno nos encontramos con que la reina regente, María Cristina, con espíritu conciliador, moderado, de olvidarse del pasado y construir un futuro entre todos los españoles, que haya un regreso de los carlistas, que se reintegren los carlistas, etc., se encuentra con que su presidente del gobierno emprende una política, estoy simplificando, repito, radical, muy radical, hasta el punto, por una frase que da definido, en un cierto momento, en uno de los muchos tumultos que ocurren en las calles, el general Espartero llega a pedir 1000 muertos. Es decir, para reprimir una algarada, 1000 muertos. Es decir, ahí aparecen dos actitudes ante los problemas que tenía España radicalmente diferentes. Y al final resulta que el general Espartero prevalece en esa pugna entre dos, vamos a decir, personajes fundamentales de aquel tiempo, y su actitud y cómo manejaba el poder que tenía legítimo y otros que asumía por su cuenta, y la acción de los partidarios y la acción de los revoltosos, etc., consigue o obliga o hace que la reina Cristina descubra que ha perdido la batalla de la moderación y se va al exilio. El general Espartero, que había intentado incorporarse a la regencia como corregente, porque la Constitución preveía la existencia, que se quiere nombrar una regencia, de una persona, de 3 o de 5. Entonces Espartero tenía más ambiciones que ser presidente del gobierno, lo intentó, no encajó, no se aceptó una regencia trina, pero al final acabó siendo nombrado regente, es decir, con poderes del mismo rey. Y al decir de los analistas, de los historiadores de aquel tiempo, de los analistas periodistas y de los que han estudiado aquel tiempo, abusó de su poder, vamos a decirlo llanamente, y emprendió un camino de la intolerancia, de la venganza, de la represión, vamos a decir, cruel incluso, me atrevo a decir, de los opositores, como por ejemplo hizo con el bombardeo de Barcelona, que ordenó que desde Montjuïc se bombardeara la ciudad que se había sublevado contra él. Esto de las sublevaciones era algo que ocurría muy a menudo.
no digo que constantemente, pero la vida política como no era tal, era un bullir de acciones, reacciones, algaradas, motines, disturbios, sublevaciones, constantemente. Aquí en Zaragoza, en Barcelona, se ponen de acuerdo, porque de lo que se trataba era de desplazar al contrario para ponerse uno. Es decir, la reina Cristina desplazada por General Espartero. Al General Espartero, sus rivales políticos querían desplazarlo. Al que llegara, el que llegó, General Narváez, también fue asaltado por diversas acciones, por diversos golpes, algaradas, motines, para desplazarlo. Este era el panorama de aquellos años, de los años 30 y casi 40 del siglo XIX. Entonces era un sinvivir. Se estaba casi en un permanente estado de guerra civil entre los diversos liberalismos. Ejemplos de eso, por aquí tengo alguna referencia que no me resisto a leer, porque da una medida, hace un retrato de aquel tiempo de nuestros antepasados realmente muy difícil. Leo. Más en concreto, en los 35 años, esto es redacción mía de la parte del catálogo, más en concreto, en los 35 años transcurridos entre dos acontecimientos clave, como fueron el fallecimiento de Fernando VII en 1833 y el destronamiento de su hija Isabel II en 1868, hubo una guerra civil de 7 años, la carlista, dos regencias, María Cristina y Espartero, de signo opuesto, con luchas entre uno y otro, 22 elecciones generales y casi constantes cambios de gobierno, pues la duración media de los 55 gobiernos que hubo en esos 35 años, la duración media fue de 7 meses. Y hubo periodos muy críticos en los que hubo 7 gobiernos en 4 años. Y en otro momento, entre 1830 y 37, hubo 25 ministros de la guerra. Además, los gobiernos podían ser de matices políticos muy variados, moderado, continuista, pseudo-rupturista, reformista, etc. No solo eso. Lo de menos sería comparar el censo electoral de entonces con el de ahora. El censo electoral, por ejemplo, de 1834, era de solo 16.000 españoles, a los cuales solamente se les reconocía el derecho a emitir su voto porque tenían ese estatus, ese nivel de renta al que se entendía ligado a la capacidad de discernir qué es lo que correspondía votar. Pero esto ahora es lo de menos. Pero sí es interesante esta otra parte. El recurso a la acción violenta realizada por activistas de todo tipo era constante y podía alcanzar niveles gravísimos. En 1837, por ejemplo, estas revueltas, estas algaradas, estos disturbios en las calles, con motivación y búsqueda de resultados políticos, causaron la muerte de altas autoridades militares como los generales Bassa en Barcelona, Quiroga en Madrid, Ceballos Escalera en Vitoria y Sarsfield en Pamplona, solo en el año 37. Y en el año 38 resultaron muertos los generales Esteller en Zaragoza y Méndez de Vigo en Valencia. Para que esto suceda, con tantos casos, siendo estos generales pues el gobernador militar o el jefe de la división o el jefe de la brigada de que se trate, ya tenía que estar pasando alteraciones gravísimas. Por otra parte, ya por rematar el párrafo, por otra parte, los castigos a las tropas que se sublevaban podían alcanzar a disolver la unidad, como ocurrió con el batallón provincial de Segovia, tras fusilar a 10 soldados, o diezmar. Esta palabra me la reencuentro después de haber pensado que había acabado con las legiones romanas, lo de diezmar una legión. Pues aquí está. Uno de los batallones del regimiento Mallorca fue diezmado. También se aplicaban estas penas no solo a quienes se habían sublevado, sino a quienes no se habían opuesto a estas sublevaciones con la debida energía. Es decir, España en aquel tiempo era, no sé cómo explicarlo, una caldera, un puchero hirviendo constantemente en ebullición. ¿Por qué también hay que entender que pasaba esto?
en situaciones en las que se rompían los lazos de la disciplina. Porque en aquel tiempo, durante el siglo XIX, todavía no se había establecido el principio de alejamiento o de neutralidad obligada de los militares respecto de la política. Esto es algo que se descubre al cabo de los años y realmente no empieza a dictarse órdenes para el apartamiento de los militares, no empieza a dictarse hasta 1861, se reitera 1866, 75, 76, 87, etc. A partir de ahí es cuando empieza a aplicarse la idea de que ya había cuajado de que los militares no deben entrar en política. ¿Por qué? Porque en aquella concepción de la disciplina, sea el coronel, jefe de batallón, capitán de compañía, etc., llama a su compañía y la compañía forma, y la compañía sale a donde diga el capitán. Y si el capitán, como no tenía limitaciones de participación política, juzgaba que había que diría yo, se me ocurre, ir al ayuntamiento y deponer al ayuntamiento o a la Junta Revolucionaria, el capitán, sintiéndose, vamos a decir, patriota, pero siendo consciente de que vulneraba las leyes de la disciplina, pues movía a la tropa y hacía lo que creía que tenía que hacer. Naturalmente, podía suceder lo contrario. Y naturalmente podía suceder que el batallón de al lado o la compañía de al lado, el capitán mandara lo contrario. Y así el ejército estaba, vamos a decir, no diré que contaminado, pero estaba perjudicado por su participación en la acción política. Porque también, por otra parte, y esto es muy importante, el recurso a la violencia desde todos los puntos de vista, por todos y para conseguir cualquier tipo de objetivo en pro de la Constitución, con este matiz, con este, o al contrario, se me ha ido, perdón. Resulta que se ve retratado en la defensa que hizo el abogado defensor del general Diego de León cuando se le sometió al Consejo de Guerra a consecuencia de haber participado en aquel intento de ir al Palacio Real a capturar o a salvar a la reina Isabel niña del control del general Espartero. Es el episodio este del asalto a la escalera del Palacio Real, los alabarderos plantan cara y los alabarderos frenan el asalto. Entonces, uno de los implicados es el general Diego de León, procesado en un Consejo de Guerra, y el defensor, cuyo alegato pues tuve... Sí. No, pensaba que lo tenía aquí. Pero bueno, saldrá publicado y es muy jugoso, porque el defensor viene a decir: señores del tribunal, si esto está pasando todos los días, vamos a condenar a muerte, van a condenar a muerte por rebelión, etcétera, etcétera, el general Diego de León. Bueno, sí, es una chiquillada. Tantas veces ha sucedido que a los promotores de actos de indisciplina, de asalto, de sublevación, etcétera, han sido tan pocas veces castigados con tan poco que, bueno, en este caso el general Diego de León pues no constituye nada más que otro caso más. Y eso, invoca nada menos, el abogado defensor, invoca la acción de Fernando VII, del príncipe Fernando, contra su padre. Así que, así estaba el recurso a la violencia, vamos a decir, bueno, de todos los tipos. ¿Vale? Así que llega un momento en que esta situación, este ambiente, agravado por los excesos del general Espartero como regente, provocan la caída al fondo de un pozo del que ya no hay salida. Y la salida pasa por obligar al regente Espartero a irse al exilio, a retirarse de la política española y establecer un punto, vamos a decir, un punto y aparte, en el que, invocando la bandera de la reconciliación, la bandera de la unión y de olvido de las disputas pasadas, toca emprender una nueva fase de la política española, o de la acción política en España, que no sea necesario acudir a la violencia. Entonces, en ese momento clave, cuando hay una reacción, hay un punto negro, oscuro, de decir ya no podemos seguir más así porque vamos abocados a otra guerra civil, es cuando, desaparecido Espartero, el gobierno provisional,
constituido en Barcelona, se hace cargo de la situación y emite el decreto del 13 de octubre. Este es el contexto general, explicado muy generalmente, con muchas generalidades, cuando aparece el decreto del que estamos hablando. Lo que es muy bonito es encontrar en la prensa de la época y en análisis de la época y en proclamas de autoridades de juntas locales, por ejemplo en Barcelona, en Valencia, quiero recordar en Alicante, en Albacete, hay proclamas políticas de las juntas locales en que invocan la bandera, entonces ven la bandera roja, amarilla y roja, como aquella que nos salva, que les salva o que les permite salir del pozo al que había llegado la situación en España. La sustitución de las antiguas banderas establecidas por Felipe V, Fernando VI, Carlos IV, etc., son banderas que han quedado, que pertenecen a una monarquía absoluta que no se desea volver. Lo que se desea es Constitución, que la Constitución sea respetada por todos, que la ley sea apoyada por todos, respetada por todos, que se respete las reglas de juego de la Constitución, es decir, el papel de la monarquía, el papel del Congreso, del Senado, el papel de las elecciones, y que eso va a ser más conveniente para todo el mundo. En la exposición verán en un lugar preeminente, en el centro de una de las salas, la bandera que se llama la bandera de las Cortes, es la bandera de la Milicia Nacional de Cabeza de Pueblo. Esa bandera quise que estuviera ahí porque expresa lo que en aquel tiempo, en 1843, decían los que estaban tratando de enmendar esta situación, los involucrados en la acción política. Y es que en el centro de la franja amarilla de la bandera, cumpliendo el reglamento del año 20, aparece la palabra Constitución. De manera que en aquel tiempo es cuando aparece la asociación clara, hasta hoy, de que la bandera roja, amarilla y roja representa también, y además de lo español y de los españoles, representa los valores constitucionales. Siento que ha agotado el tiempo, no sé si he dejado algo importante que decir. En cualquier caso, como decía al principio, remito al artículo que se publicará pronto. Una imagen, si quieres. Sí. Hemos visto al general Espartero, a estas alturas, 1843, rebosante de condecoraciones. Lleva varios collares, entre ellos el de Toisón. Tiene, curiosamente, una condecoración conmemorativa del bombardeo a Barcelona. Y otra del asalto a Morella, su gran éxito, digamos, del carlismo. Esta es la imagen de un folleto propagandístico publicado en Barcelona, prácticamente a la semana del bombardeo. Esta lámina retrata una parte concreta del ejército, que es en particular el que, en cuanto pudo, Espartero implantó en toda la infantería uniformes verdes. Y no solo eso, sino que ordenó añadir a los oficiales una faja verde que no tenía ni tradición ninguna en el ejército y que solo tenía el significado de implantar, digamos, representar que el ejército quería utilizarlo solo en apoyo de la opción política de las que he dicho antes, de varios colores, de aquella opción que había elegido el verde como su propio color político. Evidentemente, cuando desapareció Espartero, la faja verde fue suprimida, pues nada, sobre la marcha. Quedó este uniforme verde que duró el tiempo de vida prácticamente. Los uniformes, y al cabo de 2 años o así, fue suprimido. También es interesante hablar de las banderas, del modelo de bandera, en que a finales del periodo que estamos hablando ya había aparecido una manera más simple de representar el escudo real, que era este, reducido a Castilla, a las armas de Castilla, Castillo-León, Granada y Borbón en medio. Por eso es más fácilmente comprensible el modelo de escudo que aparece en las nuevas banderas rojas, amarillas y rojas. Este es el modelo de bandera batallona, conocido. Interesante, la Milicia Nacional, de la que no he hablado nada, y fue un actor importantísimo, fue numéricamente más importante que el ejército. Espartero prefería a la Milicia Nacional antes que al ejército, porque la manejaba mejor para sus fines, pero aquí
interesa fijarse, esta lámina pertenece a la colección del instituto, es interesante esta faja que lleva este jinete, en que la Milicia Nacional tiene como símbolo, como representación de sus mismos ideales, los colores rojo, amarillo y rojo. Vemos que está aquí a tercios, como las banderas y los estandartes que tenían. La potencia de la Milicia Nacional se puede encontrar con que en Madrid la Milicia Nacional de Madrid llegó a tener 12 o 14.000 individuos armados y estaban disciplinados, jerarquizados, ideologizados en defensa de la Constitución, y son capaces de parar a los batallones de la Guardia Real que vinieron a desplazar al gobierno. Este es el ejemplo que ponía yo antes, en otra conferencia. Esto me lleva a otra comunicación, que es más importante quedarse con esta idea. Esta bandera, que es de la Milicia Nacional, expresa la vivencia de aquel tiempo de haber asociado a la bandera nacional, cuyo nombre ya le dio Carlos III en el decreto suyo de la bandera de barco, con la palabra Constitución. Este es el modelo oficial de lámina, en que cambió bandera, estandarte y escarapela. Y esta es una de las banderas que implantó el modelo, junto con el modelo de estandarte que implantó el decreto. También el modelo cambia la escarapela, pasa a ser de los colores rojo, amarillo y rojo, sin entrar en que posteriormente pues hubo también sus más y sus menos, que no pertenece al ámbito ni de estas palabras ni de la exposición. Me agradezco su paciencia y si he hablado muy atropelladamente, mis disculpas. Y desde luego la historia es mucho más rica que lo que he sido capaz de expresar. Así que, como ya en el número de la revista y en la exposición y su catálogo, aparecerá con todo el amplitud que hemos podido preparar, todo el conocimiento de aquellos años tan trascendentales sobre nuestro ejército y España. Gracias.